En Lucas capítulo 16, 1 al 15. Escuchen, el lugar en donde tu dinero tendrá mejores rendimientos. Es un título bastante particular, pero ese fue el que salió. El Señor ha enseñado a sus discípulos, hemos estado observando de manera sistemática y expositiva el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y en los capítulos anteriores, sobre todo el capítulo 14, verso 25 al 35, ha enseñado a sus discípulos, es decir, como que tiene una clase privada con los discípulos, pero en esa clase privada como que está la multitud y está escuchando lo que Él les enseña a sus discípulos. Y les ha enseñado, por un lado, el costo del discipulado. Es decir, usted quiere seguirme, esto es el costo, ¿cierto? Y por otro lado les enseñó sobre que, por favor, ustedes están aprendiendo de mí, piensen en otros, porque hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y eso ha venido. Del mismo modo usará otra parábola, porque ha venido usando parábolas para dar enseñanzas. Y la parábola es una historia que se usa para dar un mensaje específico al pueblo. Y va a enseñar a través de esta parábola sobre el manejo del dinero y hacer buen uso de estos. Justamente va a hablar del dinero, aquí se va a concentrar en el dinero. Y bueno, hoy no es que yo haya tomado la decisión de que hoy voy a hablar de esto, sino que como venimos enseñando versículo a versículo, pues hoy tocó este versículo. El texto empieza diciendo, si usted va, dijo también a sus discípulos. ¿Notan? Es decir, que esta es una enseñanza específica para sus discípulos. Recuerde que encontramos en la Biblia diferentes tipos de personas. Uno era la multitud. Multitudes seguían al Señor. Eran seguidores simplemente, simpatizantes. Les agrada que Él les predique, les agrada que Él les sane, les agrada que Él les dé de comer, les agrada cómo resucita muertos. Pero hay otro grupo que son sus discípulos, aquellos que se comprometen. Y otros fueron sus apóstoles, aquellos que llamó más cercanos. Pues aquí toma a sus discípulos y les va a hablar sobre el manejo de las finanzas. Es decir, habrá una enseñanza particular para ellos. Noten esto, cuando usted va a las Sagradas Escrituras, la Biblia, el libro de Génesis, que significa principios, nos muestra que Dios creó todas las cosas. Génesis capítulo 1 nos narra que Dios por su palabra, ¿sí? Nosotros somos creacionistas, no evolucionistas, porque creemos que Dios por su palabra dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios creó todo, pero al sexto día le puso las cerezas al pastel. ¿Y qué fue lo que creó? Creó a un ser humano. Y al ser humano lo puso diferente sobre todos. Sí, estaban los animales aéreos, terrestres y acuáticos. Estaba todo lo creado, y cuando creó al ser humano lo hizo responsable. Le dijo, usted va a cuidar de todo lo creado. Usted se va a enseñorear sobre esto y usted va a cuidar sobre todo. A esto se le llama administrar. Dios puso al ser humano como un administrador. Todo lo que el ser humano tenía era para que lo administrara. Así que de una u otra manera, todos los seres humanos somos responsables de cuidar o administrar todo lo que llega a nuestras manos. Muchas veces decimos, es mi casa, es mi carro, es mi ropa, no te la presto porque es mía, es mí. Todo decimos que es mío, pero una forma correcta sería, es lo que Dios me ha dado para administrar. Al fin y al cabo, todo es de Dios, y lo que llega a mis manos, solo soy un administrador. De esta manera se puede decir que somos responsables de lo que llega a nuestras manos. Todo lo que llega a nuestras manos debemos ser responsables. La pregunta es, ¿cómo estoy administrando o cómo estás administrando lo que Dios coloca en tus manos? Mire, cuando un ser humano no entiende que es administrador, trata su carro, dice su carro como si fuera basura. Trata su moto como si fuera basura. Trata su balón y lo coge a patadas. No es para eso, ¿cierto? Trátelo como si Dios te lo tuviera a cargo y tú tienes que dar cuenta de ello. Los hijos no son tus hijos, están
a la administración tuya debes cuidar de ellos y dar cuenta de ellos. ¿Me estoy explicando? Porque como a veces creemos que todo es nuestro, como es mío, lo trato como si fuera nada. No lo valoro, ¿sí? Aun si fuera un juguete, una mascota, una cosa, todo es de Dios y debo dar cuentas a Él por lo que se me dio. Si usted tiene una mascota, a pesar de que es un animal, Dios te la ha puesto en tus manos y debes, ¿qué hacer? Administrarla. Debes saber administrar. Ahora, cuando no se entiende esto, vuelvo y le digo, este principio es cuando no se valora lo que se tiene y se termina dañando. Así encontramos, vea, yo le llamo a eso y encontré una palabra no tuve otra palabra, sino esta. Cuando una persona pinta por ahí cosas que no es de él, cuando daña semáforos, yo digo, esta persona está enferma. Literalmente se necesita estar enfermo para uno destruir lo que es de beneficio para él mismo, ¿cierto? Estar enfermos. Así que, hablando de administración, es precisamente lo que el Señor les enseñará a sus discípulos, pero en este caso con respecto al dinero. De alguna manera, todo el mercado que su esposo hace en la casa, usted debe saberlo administrar, no gastárselo todo en un día. Los zapatos, todo lo que usted tiene, de alguna manera, todos somos ¿qué? Administradores, ¿sí? Administradores. Ahora, ¿cómo está usando el dinero? Les preguntas, ¿cómo los estás usando? Dios coloca a través de un sueldo, Dios coloca a través de la empresa, Dios coloca a través de, no sé, una herencia. ¿Cómo estás usando el dinero? ¿Cuál será la forma en que se debe usar para que produzca mejores rendimientos? Por eso, el día de hoy, una vez más lo digo, me gustaría hablarles bajo el título, el lugar en donde tu dinero tendrá mejores rendimientos. ¿Les gustaría que su dinero rinda más? Eso es, que tenga mejores rendimientos. Estos versículos podemos notar 3 puntos principales. Los versículos que hemos leído de Lucas capítulo 16, ¿cierto? Del 1 al 15. Lo vamos a ver en 3 puntos de manera general. Primero, hay una parábola sobre el mayordomo infiel. Ese sería un punto. Vamos a ver toda una parábola sobre el mayordomo infiel. Lo segundo es unas aplicaciones que el mismo Señor Jesús hace sobre esta parábola. Y lo tercero, la reacción que tuvieron los oyentes a esta parábola. Eso es a nivel general. Eso es lo que usted ve. Ve una parábola, ve unas aplicaciones de la parábola y ve que hay algunos que estaban escuchando fuera de los discípulos y como que dijeron, usted está loco, hermano. Eso es lo que pasa. Pero siguiendo nuestro título, que vuelvo y les digo, ya se van a dar cuenta por qué puse este título, lo pondremos de esta manera. ¿En qué lugar podremos tener el dinero para que tenga mejores rendimientos? Para el mayor entendimiento lo he puesto como, número 1, debemos poner nuestro dinero, número 1, en una buena administración. Número 2, en una buena inversión. Y número 3, en una buena decisión. ¿En qué podemos poner nuestro dinero para que tenga mayores rendimientos? Lo repito, los 3 puntos que voy a ver. Número 1, en una buena ¿qué? Administración. Usted puede tener mucho dinero, pero si no es buen administrador, lo despilfarra. Dice, no hay gente que ha dicho, ¡ay, Dios mío, me llegó y ya lo debo todo! Número 2, debe ponerlo en una buena inversión. No todo se lo coma. Y número 3, en una buena decisión. Hay que aprender a tomar decisiones. Lo vamos a ver ahí. ¿En qué lugar entonces podemos tener el dinero para que tenga mejores rendimientos? Primero, en una buena administración. Una vez más, ¿ha escuchado usted personas que dicen, así como me llega el dinero, así se me va? Me llegó la quincena y ya estoy debiendo la otra. Es justamente eso. Se está definitivamente ahí administrando mal. Y aquí encontramos un mal administrador. ¿Qué nos dice la parábola? Mire lo que dice Lucas 16, 1 y luego vamos a ver el 2. Mire lo que dice. Dijo también a sus discípulos. Dijo también, ¿sí? Dijo también a sus discípulos. Es una enseñanza para los discípulos. Había un hombre rico que tenía ¿qué? Un mayordomo.
o un administrador, ¿cierto? Este hombre rico contrató un administrador y este dice, fue acusado ante él como disipador de sus bienes. En otras palabras, este hombre rico escuchó de su administrador que ese administrador estaba malgastando los bienes de su amo. Eso es lo que dice ahí. Un administrador que le ponen los cargos y de repente está gastando el dinero como él quiere. Se vuelve dueño de las cosas. Y hablando de nosotros, hablando de los seres humanos o de los creyentes, ¿no es esto lo que hace Dios y hará con nosotros? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Hermanos, no dañamos la naturaleza. Romanos dice que la creación gime esperando la redención de los creyentes. ¿Por qué? Porque cada vez que usted, por ejemplo, el fumador, yo aquel día le decía a mi amor, ¿no te has notado que los fumadores son sucios, son cochinos? ¿Por qué? Porque fuman y de una vez por ahí la colilla. Pero yo he visto también otros creyentes y no creyentes que comen así sea un helado, un paquete y lo van botando por ahí. Los que tienen mascotas, aquel día se me salió el papá que tengo dentro y yo iba llegando al edificio y una muchachita le recogió el popó al perro. Yo vi qué buena ciudadana y hasta ahí mi mente, qué bueno que le recoge el popó, no lo deja ahí. Lo recogió y fue al poste y botó el trapo. Yo le digo, oiga señorita, no borre con las patas lo que hizo con las manos. Si usted le recogió el popó al perro, pues no contamine más el medio ambiente con una bolsa y ahí en el poste. Si va a dejar una bolsa ahí que se ve, pues entonces no le recoja. Me estoy explicando, hace más daño la bolsa que el mismo popó, pero haga el trabajo bien. Lo que dice aquí es que este hombre malgastó y es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos pone? Tenemos de Dios lo material o lo espiritual. ¿Y qué estamos haciendo con ello? ¿Sí? Ahora, lo material hace referencia a todas las cosas visibles, todo lo que Dios pone. Hermano, piense por un momento. Hay gente que, en serio, o sea, uno les da una camiseta. Yo tengo camisetas de hace como 12 años. Me duran. Y no porque me esté echando flores. Quiero hablar el otro contraste, no por hacer. Hay gente que le da a uno algo hoy y ya mañana lo tiene roto, dañado, sucio, oliendo. ¿Qué sé yo? ¿Me hago entender? Lo material hace referencia a eso, pero y lo espiritual a lo que Dios nos ha dado para que le sirvamos, como por ejemplo los dones espirituales. Si Dios te ha dado un don espiritual y tú dices, ay, es que en el pasado yo era esto, es que en el pasado yo era lo otro. La pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy con eso? Con lo que Dios te ha dado. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué hace el amo con este mayordomo? Le pidió cuentas. Mire el verso 2. La palabra entonces, es decir, puso a ese hombre rico a que le administrara sus bienes. Y él escuchó que este hombre estaba, ¿qué haciendo? Malgastando su riqueza. Así que le pide cuentas, verso 2. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dice, da cuenta de tu mayordomía. Entonces, dame un informe de lo que has hecho con mi dinero, porque ya no podrás ser mayordomo. Es decir, bueno, listo, ya me enteré, ya me di cuenta, ya verifiqué, tú estás malgastando todo, así que por favor tráeme cuentas, porque de aquí en adelante apenas me traiga las cuentas ya no puedes seguir más. La mala mayordomía hace que se le quite el cargo o la responsabilidad que se tiene. ¿Qué hace el mayordomo? Como que el mayordomo recapacita, no, oiga, yo todo lo tenía y no lo valoré. No lo valoré, tenía un amo que me encargó sus bienes, tenía todo y no lo valoré. Tenía un buen apartamento y lo dejé dañado, se dañó el baño, se dañó esto, se dañó lo otro y no lo valoré. Y él recapacita. En el verso 3 se recapacita para sí mismo y ¿qué dice? Entonces el mayordomo dijo ¿qué? Para sí. ¿Qué haré? Él dice, oiga, recapacita, ¿qué haré? ¿Y por qué? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía y la reflexión es, cavar no puedo. En otras palabras, ya no tengo fuerzas para trabajar. Mendigar me da vergüenza. Oiga,
cuando tenía todo, pues lo maladministró. Y ahora dice, me da vergüenza mendigar. Bueno, si tú no valoras lo de otro, pues entonces no te quejes cuando te toque conseguirlo a ti solito. Es lo que pasa con aquellos, por ejemplo, empleados que todo lo malo es el patrón, ¿cierto? No valoran lo que el patrón hace. Pero cuando están fuera, ahí dicen, ay, al menos me daban tal cosa. Ahí sí lo reconoce. Así que él se inventa una estrategia. Él dice, yo no quiero mendigar, yo no puedo ya trabajar. Y se inventa una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Verso 4. Ya se lo quiere. O sea, como que, uy, ¿cierto? Se le viene, ya se lo quiere para que cuando me quite la mayordomía, ¿cierto? Cuando ya no tenga trabajo, me reciban en sus casas. Verso 5. Llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite. Esto equivale a 4,000 litros de aceite. ¿Qué dijo ese mayordomo? Le dijo, toma en cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Es decir, estás debiendo 4,000 litros, pon ahí que debes solo 2,000 litros. Realmente, ¿qué iba a hacer este mayordomo? Robar a su amo. Pero está usando una estrategia. Dice, bueno, mi amo me va a sacar, pero yo me voy a ganar los clientes. Ahora yo monto mi propia empresa. Podría decirse, ¿cierto? Verso 7, mire lo que dice. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. 100 medidas de trigo equivalen a 30,000 kilos de trigo. Exacto. Y él le dijo, toma en cuenta y escribe 80. Eso equivale a 25,000. Está quitándole 5,000 kilos. Interesante lo que hace este mayordomo. ¿Y qué hace el amo con esto? Interesante. Uno esperaría cualquier otra cosa, pero uno no esperaría el verso 8. ¿Qué hace el amo con este mayordomo infiel? ¿Lo elogia o lo felicita? Lo va a elogiar. Miren lo que dice el verso 8 de Lucas 16. Y alabó el amo al mayordomo malo. Uno dice, ¿cómo así que lo elogió? Si me estás robando, ¿cómo me vas a elogiar? Pero el amo aclara, lo elogió por haber hecho ¿qué? Sagazmente. O sea, el amo se sorprendió, dice, este sinvergüenza, definitivamente sinvergüenza. Lo que ha hecho es muy astuto. ¿Sí? Quiero aclarar esto y lo puse subrayado en mi sermón. Aquí hay un no negrilla subrayado. No, el mayordomo no lo está elogiando por lo que hizo, sino cómo lo hizo. ¿Me explico? Él está elogiando su sagacidad. Él está elogiando que este mayordomo como que recapacitó y usó el dinero de su amo para beneficio particular. Una vez más aclaro, aquí no se está elogiando lo que hizo, porque estaba aquí haciendo robando, sino está elogiando es cómo lo hizo, ¿cierto? Y le dan la razón por qué lo elogia. Mire por qué le da la razón de lo que lo elogia. Vayan al 18, la segunda parte. Dice, porque los hijos de este siglo, ¿qué dice? Son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de ¿qué? De luz. O sea, él dice, oiga, estoy sorprendido, hermano, usted bien tramposo, me gastó mi platica, me gastó otro, y cuando sabes que te voy a echar, pues te inventaste algo, o sea, tremendo. O sea, ¿cómo lograste? Sí, yo le contaba aquel día a algunos hermanos que hay gente muy hábil que de repente termina uno robando y dice, oye, Echeverry, me tumbaron, ¿y a qué horas? ¿Cómo fue esto? Pues son sagaces. Esto es lo que le está elogiando. Cuando se trata de esto, diría en otra versión, cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana es más astuta que la gente espiritual. Les voy a leer el texto porque como que es raro. El verso 8, la segunda parte dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Como que no se entiende muy bien. Pero les leo esta versión. Cuando se trata de negocios con sus semejantes,
La gente mundana es más astuta que la gente espiritual. Recuerden que el proverbio dice, el negociante dice, uy, este celular está feo, eso no valdría nada en el mercado. Yo te lo compro por tanto y eso que sales ganando. Y cuando compras el celular, te vas y dices, qué negocio, dice, tonto ese, se dejó ganar. Eso es lo que hace el astuto. Y hace ver al otro que su producto no vale, pero cuando está escondida dice, estoy ganando, me estoy explicando. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo, dice una versión más contrastada a la literal, es más astuto que los hijos de Dios. Hermanos, ¿qué tiene una persona de este mundo que no conoce a Dios? Usa su dinero para hacer más dinero y busca la forma de enriquecerse. Eso es lo que hace. Una persona nunca va a decir yo quiero ser pobre, como sea quiere tener dinero. Y tiene dinero y siempre va a querer más dinero y más dinero y usa su astucia. Yo a veces, en serio, yo me sorprendo, sobre todo aquí, perdóneme si usted está viendo fuera del país este video. Los colombianos, si usáramos la astucia que tenemos para hacer el bien, y así como la usamos para hacer, es que uno dice, este man, ¿cómo se inventó eso para robar? Es que se inventan unas cosas y uno dice, Dios mío, ¿cierto? Bueno, la gente que no es creyente, ¿qué tiene dinero, usa su dinero y siempre va a querer tener más dinero. Pero ¿qué tenemos los creyentes, hermanos? Los creyentes tenemos los dones espirituales que Dios nos ha dado, pero la pregunta es, ¿los usamos para atesorar en el cielo? Miren que esto es una verdad que yo tengo muy firme, hermanos. Esto es una convicción que yo tengo bien firme. Yo creo que la salvación es gratuita, que tú no puedes hacer absolutamente nada para irte para el cielo. Tus obras no valen para la salvación. Todo lo bueno que tú hagas con respecto a la salvación no vale. Pero la Biblia muestra que tus buenas obras son contadas para que cuando llegues al cielo sean contadas para beneficios particulares allá. ¿Me explico? Así que lo que el texto está diciendo es, la gente mundana usa su astucia para ganar dinero y son más astutos que los creyentes. El creyente se le ha dado un don espiritual para ayudar a otros, para tener tesoros en el cielo, pero le da miedo hacerlo. ¿Me explico? El creyente, los dones que Dios le ha dado, los usa, la pregunta es, ¿para atesorar en el cielo? No los usa. Si usted y yo comprendiéramos que Dios te ha dotado de algo, voy a poner el ejemplo, yo le decía a mi esposa, este semestre me siento satisfecho, porque ya no tengo un día libre, hermanos. Todos los días ya tengo algo, y es el don que Dios me ha dado, estoy enseñando. Y a veces, claro, me siento cansado, pero mi meta es, Señor, gracias porque esto que estoy haciendo acá me está contando para allá. ¿Me explico? ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿En qué lugar podemos tener el dinero para que tenga mejores rendimientos? En una buena mayordomía o administración. Esto hará que no entres en pérdidas. Es decir, cuando tú tengas dinero, métele en una buena administración. Invierte en aquello que te va a alcanzar hasta la eternidad, más allá. Número dos, hermanos. ¿En qué podemos tener el dinero para que tenga mejores rendimientos? Les dije, en una buena ¿qué? Inversión. ¿Y cuál es la mejor inversión? Usando la parábola, el Señor dará algunas aplicaciones, les dije al comienzo. Es decir, ya hablo de una parábola, ¿cierto? Cómo el mayordomo fue infiel, cómo el amo lo elogia por esa infidelidad, pero le elogia en la astucia que tiene para ganar amigos y cuando él esté sin trabajo, pues pueda ganar a otros. Y esto me ¿recuerdan ustedes el rey Absalón? Sí. Que Absalón, el rey, era su papá que se llamaba ¿cómo? David. Y David estaba en el trono y Absalón había cometido errores tanto que lo habían sacado de la ciudad, pero años después lo hacen volver a la ciudad. Y Absalón dice, pero ahora yo qué hago, él es el rey, pero yo quiero ser rey, ¿y cómo hago? Y Absalón fue muy astuto, dice que se paró a la puerta de la ciudad y a todos los pobres y a todos les da, mire qué tal cosa, y les daba donativos,
se ganó el corazón de ellos y luego se proclamó rey. Y a su propio papá lo sacó del trono. O sea, no es lo que hizo, sino la forma en que lo hizo. Me estoy explicando. De eso, la astucia. Número 2, invierte en mejores rendimientos en una buena inversión. Usando esta parábola, entonces, el Señor da la primera aplicación. ¿Qué dice? Inviertan para la eternidad. Mire lo que dice el verso 9. Para que comprendan, por favor, leamos desde el verso 8 y para que pueda hilar la idea. Verso 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho ¿qué? Sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Y ahora dice: y yo os digo. ¿Quién es yo? El Señor. Él es el que está enseñando a sus discípulos. Dice: les di una parábola, pero ahora yo les digo. ¿Qué les va a decir? Inviertan en la eternidad. Mire lo que dice: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estos falten, os reciban en las moradas eternas. Si usted lee este versículo, hermano, tal cual se va a meter en problemas, porque parece ser, o sea, este versículo es bastante controversial y difícil de interpretar. Difícil, los teólogos nos hemos matado la cabeza con esto, porque parece ser que el Señor estuviera diciendo que se debe conseguir amigos con dinero, ¿cierto? Con la intención de alcanzar moradas celestiales. O sea, haga amigos con dinero injusto, que eso le va a ser contado en el cielo. Pero me gustaría leerles otras versiones para que haya mayor entendimiento. Otra versión dice estas palabras del mismo texto, a ver si suena igual. Usen las riquezas mundanas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios. ¿Suena diferente? Ahí está, total. Es decir, que cuando Dios te dé dinero, inviértelo en aquello que tiene acciones eternas. Que lo que tú hagas te esté contando para la eternidad. Dice, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Otra versión dice: por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Es decir, lo que está diciendo es, para que haya mayores rendimientos, invierta, haga una buena inversión. ¿Inversión en qué? En aquello que a lo mejor, si usted muere hoy, diría: ay, Señor, recíbelo, como alguien dice, Señor, recíbelo en su gloria porque Él me ayudó. Me hago entender. Que usted no use que sus inversiones no sean solo para usted, como el yo-yo, ¿no? El yo-yo es egoísta. Yo lo mando, pero vuelve y trae. Nunca para otros. En otras palabras, use el dinero para atesorar en el cielo. Tome como referencia Mateo 6:19. Yo lo leo. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Notan? El Señor lo ha dicho: hagan tesoros eternos, su inversión sea para la eternidad. Me gustaría leerles un comentario de la Biblia Diario Vivir que lo leí, me gustó. Andamos por el camino de la sabiduría cuando usamos las oportunidades financieras, no para ganar el cielo, sino para que ese cielo, moradas eternas, sea una experiencia agradable en quienes ayudamos. Si usamos nuestros recursos para ayudar a los necesitados o ayudamos a otros a encontrar a Cristo, nuestra inversión nos brindará beneficios en la eternidad. Cuando acatamos la voluntad de Dios, usamos desinteresadamente las posesiones. Cierro así. Aquí nos dice que definitivamente cada vez que tú ayudas a un pobre, a un necesitado, a una viuda, a alguien que necesita, ¿en dónde estás invirtiendo? No es en la persona, estás invirtiendo en la eternidad. Y es lo que dice ahí. Así que
cuando hablamos de inversión, ¿sí? En una buena inversión, inviertan para la eternidad, pero segundo, inviertan con fidelidad. Inviertan con fidelidad. ¿Qué dice el verso 10? Mira lo que dice el verso 10. El que es fiel en lo que muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o deshonesto, también en lo más es injusto. Miren, alguien dijo que el que se roba una moneda es un candidato para robar un banco. El que dice, ese niño que dice, ay papá, es que me lo encontré en la cartera de mi mamá. Cuando crezca, si no le corriges eso, ese no le va a importar robar después. Porque está siendo injusto o infiel con lo que poco. ¿Qué tan bien estás administrando lo que Dios te ha dado? ¿Estás siendo fiel? Es decir, a veces queremos, y qué terrible hoy las redes sociales, ¿cierto? Porque los jóvenes sobre todo dicen, ay, yo quiero ser como ese, ay, yo quiero ser como esa. Porque es que ellos muestran lo bonito, pero no muestran la vida que están llevando. Usted sea lo que es. ¿Quieres algo mayor? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Me estoy explicando? No quieras ser como otro. Sé como tú eres. Invierte, ¿cierto? Para la eternidad. Pero con fidelidad. Verso 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿en quién os dará lo que es ¿qué? Vuestro. Piensa en la eternidad. Escuchen esto. Piense usted en la eternidad. Si Dios aquí te ha confiado dones, talentos, riqueza, y has hecho buen uso de ellas, o no has hecho buen uso de ellas, ¿creerás que en la eternidad Dios te pondrá en una buena posición? Si aquí en lo poco que nos das, con la casa, el carro, los dones que te ha dado, con la voz que te ha dado, con el instrumento, si en eso tú eres infiel, pregunto, ¿será que Dios en la eternidad te va a poner en algo más grande? Aprendamos aquí, pero invertimos para la eternidad, pero invertimos con fidelidad. Seamos fieles desde aquí para ser puestos allá. Así que, hermanos, hemos hablado de qué lugar o el lugar en donde se debe invertir el dinero y que tendrá mejores rendimientos. Dijimos que en una buena administración y que en una buena inversión. Y esta buena inversión se debe hacer primero para la eternidad y segundo con fidelidad. Pero miremos una tercera. Inviertan con identidad. Inviertan con identidad. ¿Y por qué dice eso, pastor? Vaya al verso 13. ¿Por qué con identidad? Mire lo que dice. Ningún siervo puede ¿qué? Servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y subrayé esto en mi sermón. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Nota? Usted aquí, Dios le ha dado dinero, unos más, a otros menos. Unos son multimillonarios. Hay gente, hermanos, tan pobre que lo único que tienen es plata. Ya, sencillo. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo con su dinero? ¿Qué quiere decir, pastor? O usted me está diciendo, pastor, que todo el dinero que Dios me ha dado debo invertirlo en las cosas de Dios. ¿Cómo hago para subsistir en la tierra si Dios me bendice con el sueldo y todo lo traigo a la iglesia? ¿Es eso lo que está diciendo el texto? Hermanos, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Cuando dice aquí, no puede servir a Dios y a la riqueza, la palabra riqueza aquí se llama, es Mamón. Es un dios griego llamado Mamón. El dios Mamón es el dios del dinero, de las riquezas. ¿Sí? Porque desatenderá al uno y amará al otro, o dedicará a uno el tiempo y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. En otras palabras,
Si Dios te bendice económicamente, que tu inversión esté enfocada en Dios y no en las cosas de este mundo. Que inmediatamente te llega el sueldo y digas, tengo que darle los útiles escolares a mis hijos. Bueno, que estés pensando que con esos útiles glorifiques a Dios con tus hijos. Que le vas a comprar ropa, que vas a usar para el transporte. Que todo estés pensando en honrar a Dios. ¿Me estoy explicando? Porque si estás pensando en que esto lo uso de esta manera para enriquecerme, dices que estás colocando tu mirada, tu corazón en otro Dios que no soy yo. No puedo servir a Dios y a qué más, y a las riquezas. La actitud hacia el dinero, creo que esto fue otro comentario, no recuerdo de dónde lo saqué, pero me gustó. La actitud hacia el dinero es una señal de sumisión a Dios. ¿Qué actitud tienes con el dinero? ¿En qué piensas cuando te llega y dice, las polas, o qué sé yo, lo voy a malgastar? Si tú eres una persona que te llega el dinero y no piensas en bendecir los tuyos y piensas bendecir primero tu vientre, tus deseos, tus necesidades y no a otros, muy seguramente tu Dios es el Dios no. Pero esta dice, la actitud hacia el dinero es una señal de sumisión ante Dios o la rebelión en su contra. ¿Qué actitud tienes? Así que, hermanos, ¿en qué lugar podemos tener el dinero para que tenga mejores rendimientos? Hemos dicho, número 1, en una buena ¿qué? Administración. Y número 2, en una buena inversión. Buena inversión. Invierte. Que lo que hagas, ya sea poco, sea mucho, inviértelo para la eternidad. Que estés pensando, esto es lo que agrada a Dios. Y eso va a tener mejores rendimientos. Y voy a concluir ahora más adelante. Por ahora voy al tercer punto. Pero veamos brevemente el tercer punto. En una buena decisión. En una buena decisión. Algunos de los que me escuchan aquí, y usted que está viendo este video, muy seguramente dirá, pastor, usted está loco. Usted está diciendo que todo lo que Dios me da, quiere que yo le invierta en las cosas divinas y supuestamente voy a tener mejores. Bueno, vamos a ver. Mire lo que dice el verso 14. Recuerde que la parábola y las aplicaciones fueron ¿para quién? Los discípulos. Pero ahí dice, y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Gente que sabe de la Biblia. Aquí no es el fariseo de la esquina, no. Los fariseos. ¿Y estos eran qué? Ávaros. Es decir, el Señor tiene a sus discípulos ahí en su escuela dominical, les dice, muchachos, vean, no tienen que ser infieles, cuando tengan dinero inviértanlo para la eternidad. Mire eso, le está hablando a gente del común, no era gente rica. Pero ahí estaban otros, estaban oyendo, y estos eran ávaros, ¿y qué dice? Se burlaban de él, lo criticaban. Pues claro, ¿cómo no lo van a criticar? Justamente es esto que puede pasar con algunos que me están aquí hoy escuchando. En sus mentes podrá estar pensando, esto es una locura, pastor. Esto es una locura. ¿Por qué invertir mi dinero que tanto me ha costado en cosas celestiales si no voy a ver resultados inmediatos? No lo voy a ver. Bueno, además estamos en una cultura donde todo lo queremos ya, ¿cierto? Ya, queremos que el dinero nos llegue ya, las inversiones ya. Bueno, la decisión económica no es tanto la cantidad, sino el corazón con lo que lo haces. Escuche, la decisión económica no es tanto la cantidad, sino el corazón con lo que lo haces. Avancen en el libro de Lucas, 5 capítulos, al capítulo 21. Vayan. Cuando tú inviertes en las cosas celestiales, Dios no está viendo la cantidad, sino el corazón con lo que lo haces. ¿Por qué? Lucas 21:1, mire lo que dice. Levantando los ojos, hablando el Señor, estaba en el templo en Jerusalén. ¿Vio a quiénes? A los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre, no dice pobre, dice muy pobre, y era viuda, muy pobre, que echaba ahí ¿qué? Dos moneditas ahí de 50 pesos que hoy tenemos acá, por decir. Y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. No, pero pastor, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? Si los ricos echaron harto. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas
de Dios lo que ¿qué? Lo que le sobra. Mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. ¿Notan? No es tanto la cantidad, es el corazón con que lo echas. Y unas cosas se aplican al alfolí. Tú lo traes a la congregación en agradecimiento. Pero cada vez que tú ayudas al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado, a una fundación, cuando ayudas a alguien externo, estás invirtiendo para las cosas celestiales. Y aquí entonces algunos ricos se mofaban. Oh, mire, yo traigo un cofre más grande que aquí voy a echar es harto. Pero les estaba, dice el Señor, que ellos echaban lo que ¿qué? Les sobraba. ¿Cuál es la respuesta del Señor para estos fariseos? Verso 15. Entonces, estoy en Lucas 16:15. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos. O sea, en otras palabras, se hacen buenos delante de la gente. Mas Dios conoce sus corazones. ¿Notan? Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. ¿Cuál es la razón? Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que vea, yo conozco gente, sobre todo en diciembre, yo no sé en otros países, pero aquí en Colombia en diciembre, sobre todo los famosos, ¿cierto? Los regalos para tal, pero la fotico, y los regalos para tal y la fotico, y quieren que los nombren y qué es lo que es esto, pero realmente con ese dinero que están llevando a sus niños unos regalos, eso sería para ellos chichipatá, digamos, lo que les sobra. El Señor dice: ustedes son ávaros, ustedes me están juzgando, ¿sí? Porque ustedes, lo que los hombres tienen por sublime, wow, qué generoso soy, delante de Dios es que abominación. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios, diría en otra versión. O lo que la mayoría de la gente considera por mucho valor, para Dios no vale nada. Vea, usted puede llegar a un pobre y darle un pan y una gaseosa, y esa persona dice: wow, pero Dios va a ver cómo lo estás dando, cómo está tu corazón. Vea, déjeme decirlo, sobre todo en las comunidades o en las iglesias, hay gente que gana solo el mínimo y saca sus ofrendas y da, y cuando decimos eso apoyan, y el rico gana mucho más y a veces le cuesta dar, y cuando lo da lo publica y dice: esto lo di yo, y esto, ¿sí me estoy explicando? Sí. Que Dios nos guarde de eso. Concluyo. A lo mejor usted dirá: pastor, me tuvo aquí 40 minutos con este título esperando que me iba a enseñar principios financieros para que mi dinero se multiplicara, y me dejó viendo el chispero, porque parece que mis rendimientos aquí no. Yo necesitaba que mi dinero tuviera mejores rendimientos, ¿y por qué me tuvo media hora aquí en eso? Justamente es lo que quiero que entiendas. Podrás hacer tesoros acá en la tierra, y tu dinero al final del ejercicio, escúchame esto, no te servirá de nada. El día que te mueras, en el ataúd no te van a echar el dinero que te sobra. El día que te mueras, no te van a echar las joyas. Si van a hacer un sancocho, te echan las ollas, pero no las joyas. Justamente es eso. Cuando mueras, Dios quiere que tú te lleves tesoros para la eternidad con lo que tienes aquí. Los mejores rendimientos vienen cuando hay una buena administración. ¿Tienes mucho? ¿Tienes poco? ¿Tienes menos? ¿Cómo estás administrando? ¿Cómo la estás invirtiendo? ¿Y qué estás decidiendo? Hoy tú puedes decidir: Señor, tú me has bendecido y yo veo que hay gente necesitando un lugar, necesitando cómo atender a los privados de la libertad, a los huérfanos, a las viudas, y yo cuento esta plata. ¿Y por qué? Invierte si tú tienes. Que es que yo me estoy ganando solo el mínimo. Bueno, gloria a Dios, es el mínimo. También lo que inviertes, inviértelo para el Señor. Pero no quiero terminar para usted que no ha conocido las cosas celestiales. La mejor decisión que pudieras tener en esta hora es creer que hay una eternidad.
Cree que hay una eternidad. Hay una eternidad y para estar en ella, la mejor manera que debes usar es creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Él pagó el precio para el perdón de tus pecados. No importa qué pecado hayas cometido, Él te perdona. Toma esa buena decisión para que cuando mueras, no solamente tengas atesorados allá en la eternidad cosas buenas, sino puedas ir a la eternidad con Cristo por siempre. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos cómo se debe invertir el dinero. Gracias. A veces queremos tener más y más, y que las acciones y que el dinero que me llega rinda más y más. Pero permite que tenga mayores rendimientos en la eternidad. Por lo pronto, déjame conocerte a ti, Señor Jesús. Déjame ver lo que tú eres para yo empezar a actuar como tú haces. Que toda la gloria la recibas tú. Gracias por mis hermanos, por escuchar esta tu palabra y por aquellos que han de escuchar. Oramos en Cristo Jesús. Amén.